Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Vamos a tomar estos instantes breves, apenas unos cuantos minutos que vamos a tener la oportunidad, hermanos, de edificarnos, de entender qué nos quiere compartir nuestro Dios en esta mañana y cómo lo vamos a hacer entre todos, cómo vamos a encontrar la enseñanza juntos, hermanos. Vamos a abrir nuestro cuaderno de escuela sabática. En esta mañana nos compete la lección número 8 y aprovecho, hermanos, para recalcar que básicamente vamos llegando ya, acercándonos a la parte final de este estudio que vamos a tener. Hasta este momento habíamos estado viendo atributos específicos, hermanos. Si ustedes revisan, se van un poco más para atrás. Empezamos ciertamente con la parte de los proverbios de manera general, encontrar todos los consejos prácticos que se hallan, pero comenzamos a centrarnos en valores específicos. Primeramente la humildad, la integridad en la lección 3, la mansedumbre, lección 4, disciplina, y están todos interconectados, hermanos. Por ejemplo, veíamos primeramente la disciplina, que es, se enfocó un poco ciertamente a cómo debemos corregir, cómo debemos también en nuestro propio ser llegar a crecer a través de esto, y por eso se llama pilar de crecimiento. Y luego vemos la generosidad y la productividad. Todos ellos están relacionados porque la productividad es algo que nos permitía ciertamente obtener algo, no necesariamente material, y luego la generosidad es aquello que nos permite darlo. Entonces están conectados porque hay un crecimiento siempre. Tenemos que primero tener algo que dar para ser generosos, porque si no, realmente es complicado poder dar algo. Hay excepciones, por supuesto, y estudiamos también algunas partes importantes de cada uno de estos pilares, pero llegamos en esta lección número 8 a una parte muy importante en las relaciones humanas. Es, hermanos, saber hablar, saber escuchar. Así se llama esta lección número 8. Y, hermanos, quisiera que, como siempre, nos hagamos estas preguntas claves, que antes de iniciar el estudio tengamos un objetivo, tengamos clara la dirección a la que nos dirigimos y qué es lo que queremos aprender. Primeramente, el por qué, hermanos. ¿Por qué será importante estudiar esto? Y creo que responde, hermanos, en parte a una problemática que ha existido en la humanidad, yo creo que desde sus orígenes, que es pues esta carencia a veces de las habilidades tanto para escuchar como para hablar correctamente. Esto ha generado a lo largo de la historia muchísimos malentendidos, ha generado peleas, conflictos y hasta guerras. Es algo triste, pero es cierto. ¿Para qué, hermanos? Pues para que podamos entender la manera, y esto lo vemos un poco más adelante en el objetivo, pero que podamos entender la mejor manera de comunicarnos con Dios, primeramente porque creo que ese es el inicio, hermanos, que tengamos una relación correcta con nuestro Dios y después a través de esa relación llegar a permear a todas nuestras relaciones humanas, desde nuestros hermanos más cercanos, nuestra familia carnal, a la iglesia de Dios y también a todos aquellos con los que interactuamos día con día en el trabajo, en la escuela, en cualquier ámbito, hermanos. Se trata de que podamos perfeccionarnos a través del habla y a través del escucha. Y es curioso, ahorita vamos a ver también que es curioso el título, pero vamos a ver el orden en el que normalmente deberíamos aplicar todos estos procesos. Quisiera preguntar, hermanos, antes que nada, ¿ustedes consideran que es importante el proceso de hablar y escuchar en la vida cotidiana? ¿Por qué, hermanos? Una opinión quizás que pueda decirnos qué tan importante o qué no podríamos hacer si no tuviéramos estas herramientas como el hablar y el escuchar. Cierto, bueno, dice aquí mi hermana Lidia, mi hermana Minerva también estaban comentando, pero dicen, es difícil transmitir un mensaje y la comunicación tiene muchísimos objetivos. Este proceso justamente de hablar y de escuchar lo conocemos como comunicación y es uno de los muchos tipos de comunicación porque las hay escritas, las hay no verbales, las hay, hermanos, en diferentes tipos y a las fechas yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Estamos en una época tecnológica en la que incluso la comunicación ha tomado un camino pues en el que ya interactúan las máquinas, los seres inanimados y que es también importante recalcarlo, hermanos, porque incluso los malentendidos grandes se han dado por eso, a veces por dar un mensaje por un medio incorrecto. Entonces, es importante saber que es vital en nuestra vida la comunicación, es un proceso fundamental y hasta los detalles más pequeños de nuestra existencia, como pedir algo, hermanos, como solicitar, como también incluso pues recibir, va a requerir que tengamos una comunicación efectiva. Entonces,
Y me voy un poco más atrás, hermanos. La relación que tenemos con nuestro Dios requiere de este proceso de comunicación, porque Dios se comunica con nosotros y nosotros nos comunicamos con Dios. Entonces, incluso se dice, hermanos, que la historia, propiamente la historia del hombre, comienza con la invención de la escritura, que es un tipo de comunicación. Entonces, antes de eso se le llama prehistoria y pues digamos de este estudio le llaman historia del hombre cuando empezamos a escribir. Por eso es súper importante la comunicación, hermanos. Quisiera que viéramos un poco de lo que nos dice el objetivo de esta lección número 8. Dice así: proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para mejorar nuestras habilidades de comunicación, enfatizando la importancia de hablar con sabiduría y escuchar con atención, hermanos. Ahí están dos partes que ya casi nos está dando lo que vamos a estudiar, ¿no? Son habilidades de comunicación, son necesarios y debemos mejorarlos. Y lo que vamos a enfatizar, hermanos, es por qué es importante hablar, pero no solamente hablar, hermanos, sino hablar con sabiduría, que es creo que lo que nos interesa, porque para hablar hasta un infante o alguien que no tiene este conocimiento lo puede hacer. Hablar básicamente, y digo básicamente porque habrá excepciones, pero básicamente cualquier ser humano y hasta los animales pues tienen esta capacidad de emitir sonidos. Pero aquí lo que nos dice es hablar con sabiduría, y la otra, hermanos, es escuchar, tampoco nada más simplemente recibir, captar un sonido, sino hacerlo con atención. Mis hermanos en cabina, si me apoyan con la primera, o más bien segunda diapositiva del material que traemos. Traigo dos ejemplos, hermanos, son un poco burdos y no quisiera que fueran el objeto de estudio, solamente se los traigo para que veamos dos instancias en que la humanidad ha tenido pues la comunicación crítica, y que pongamos un poquito en perspectiva por qué es tan importante, por qué es, hermanos, vital. La primera es el teléfono rojo. ¿Han escuchado este término, hermanos? ¿Han oído hablar? ¿Qué es un teléfono rojo, hermanos? Dice mi hermana Lidia que es este teléfono que tienen los presidentes de Estados Unidos y Rusia para los misiles nucleares. Vamos a hablar de una instancia en específico. Graciosamente, y digo graciosamente porque no era ni rojo ni era un teléfono, hermanos, era otro tipo de comunicación, pero así se quedó, es un término periodístico. Pero justamente en esta época de 1962, que le conocieron como la crisis de los misiles, pues llegó un punto tan crítico, hermanos, en el que se acercaba a la humanidad a algo pues catastrófico, lo voy a decir de esta manera, en que pues ya no se solventaban. Normalmente dos países tienen relaciones diplomáticas a través de sus agentes, ¿no?, de sus embajadores, pero ya no era suficiente, hermanos. La comunicación tendía a malinterpretarse porque hay diferentes, en esta cadena de comunicación podía haber diferentes interpretaciones. Entonces deja de ser suficiente en ese momento y se inaugura esta línea de comunicación directa entre los presidentes de las dos potencias, que era en este caso pues la Unión Soviética en ese entonces y pues Estados Unidos. Era necesario, hermanos, que tuvieran esta comunicación clara, que fuera directa, que fuera breve, que fuera, hermanos, lo suficientemente eficiente para evitar que hubiera alguna catástrofe nuclear. Entonces, este fue el primer ejemplo. Durante esta crisis, pues llega un momento tan complicado, un punto de inflexión, que necesitaban esta línea de comunicación directa que evitara todo tipo de malentendidos, que evitara algún tipo de descifrado que tomara horas y que fuera suficiente, hermanos, para que un buque o alguna táctica de guerra se solventara. Ese es el primer ejemplo. Vamos la siguiente diapositiva. Y el otro es el accidente del Challenger, hermanos, en 1986. Hubo pues también un accidente fuerte en el que un transbordador pues espacial se explota después de unos segundos de hacer este despliegue. Y lo importante, hermanos, es la razón. Hoy en día hay muchas lecciones y se dice que fueron demasiadas, pero una de las más grandes fue que la comunicación entre las empresas que trabajaban para construir este transbordador tenían una comunicación pobre. Interpretaban mal los mensajes y la empresa también mandaba mal los mensajes. Esto llevó a que no se suspendiera este último despliegue y pues murieran 7 personas en el proceso, hermanos. ¿Por qué? Por una mala comunicación, que no podían realmente dar los detalles de lo peligroso que podía ser tener este despliegue, y el receptor tampoco pudo entenderlo de la mejor manera. ¿Y por qué, hermanos? Pues lo comento estos dos accidentes porque son dos instancias de muchísimas más, que incluso, insisto, ha llevado a guerras enteras por años, ha llevado a guerras quizás más pequeñas, pero que son igual de destructivas, que pueden ser los conflictos entre hermanos, los conflictos entre un conocido, entre amigos, que pueden durar años.
porque la comunicación no fue correcta. Y mucho tiempo después, incluso desgraciadamente al final de sus vidas, se logran solventar por esa capacidad, porque una persona está dispuesta a escuchar atentamente y la otra persona está dispuesta a hablar con sabiduría, seleccionando las palabras de la mejor manera. Lo triste es que a veces tenemos que llegar hasta esas instancias, ya sea al final de la vida, ya sea una guerra, y hermanos, es bueno que tengamos las herramientas, que podamos estudiar como la Escritura también nos invita constantemente, pues a tener una comunicación eficiente. En última instancia, creo que lo más importante, más allá de saber hablar o saber escuchar, es que estas dos habilidades nos permitan tener una comunicación eficiente, hermanos, que tenga un propósito, que este propósito se haga realidad quizás en aquel a que estamos tratando de comunicar y que al final ambos estén edificados. Entonces, hermanos, vamos a pasar a la lectura bíblica que tenemos en esta mañana. Vamos a ir al libro de los Salmos. Salmo 78, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras. Ese es un primer enfoque, hermanos, de cómo podemos mejorar estas habilidades, cómo podemos aprender a escuchar mejor, a hablar mejor, y cómo inicia también con nuestra relación con el Todopoderoso. Salmo 78. Les voy a pedir que cambiemos de posición, hermanos, para que leamos juntos estos primeros 7 versículos del Salmo 78. Y nos sugiere los versículos 1 y 7, hermanos. ¿Sí es el 78? ¿Me estoy equivocando? ¿Sí es el 78? Vamos entonces a abrir en el Salmo 78. Y vamos a leer, hermanos, los versículos 1 al 7. Vamos a leerlos juntos, vamos a poner todo el entendimiento. Vamos a ver qué nos quiere decir la palabra de Dios. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Amén. Hermanos, tomen sus lugares una vez más. Tenemos aquí una lectura bíblica edificante y me parece acertada para este tema que vamos a estudiar. Primeramente, y es algo que a veces pasamos por alto, pero casi, bueno, no todos, pero sí muchos salmos suelen tener un encabezado, hermanos. Y ya se habrán dado cuenta, quizás lo hemos visto, ¿no? Que dice Salmo de David, hay unos que dicen los instrumentos que se sugerían, ¿no? O a quién estaba dirigido, por ejemplo, en el 68, al músico principal, habla que es una canción. Dicen en algunos otros, hermanos, que son para los instrumentos de cuerda, que es pues también algo importante en este tipo, porque sabemos que los salmos están muchos hechos para cantarse propiamente como lo hacemos en nuestros días. Este Salmo 78, hermanos, ¿qué dice al inicio? Los que tengan quizás todavía ahí. ¿Cierto? Está en la parte de escucha, pero incluso antes, hermanos. Es un másquil, dice, es un másquil de Asaf. Hermanos, esto es importante tomarlo en cuenta y es donde creo que vale la pena siempre rescatar este contexto, ¿no? Primero encontrar, y creo que muchos conocemos, ¿no? A Asaf, este músico que estuvo encargado del servicio en los tiempos de David, incluso lo vemos en varios libros también en cómo se hace esta designación desde pues, los sacerdotes a aquellos que estaban encargados de la parte musical. Entonces nos dice el autor, y la parte también relevante es el másquil, hermanos. Un másquil, por la palabra hebrea que existe y es másquil, que a su vez está basada en otra palabra que es sacal, pues significa algo que es atento. Literalmente es atento, puede ser instructivo, puede ser inteligente, puede ser didáctico, hermanos. Entonces un másquil era una alabanza que estaba, o poema incluso muchas veces se le dice, que estaba orientada, hermanos, a la introspección, que estaba orientado a la reflexión, al crecimiento, a la enseñanza. Entonces lo que nos dice al principio es,
este salmo está orientado a poder enseñar, a que exista algo, una respuesta de aquellos que lo lean, que no sea nada más algo que se cante, que en realidad nunca están hechos para eso, pero en esta en particular instancia es algo didáctico, algo que esté dispuesto a enseñar. Entonces el llamado y yo los invito, no lo vamos a leer todo, es un salmo un poco extenso, creo que tiene 72 versículos, pero es muy interesante, hermanos, lo hemos cantado, incluso creo que son justamente los primeros versículos que llegamos a cantar, pero si lo leemos completo, es toda una enseñanza, hermanos, primeramente de la fidelidad de Dios, de cómo Dios le era fiel y siempre ha sido fiel a su pueblo, y hermanos, cómo el pueblo desgraciadamente respondía con infidelidad. Y eso es justamente, constantemente están en estos valles y cimas en las que dice la fidelidad de Dios se mostraba así y la infidelidad del pueblo. Entonces, Asaf trata de dar esto, ¿no? Dice, aprendan cómo Dios siempre ha sido fiel y nosotros no lo hemos correspondido. ¿Y cómo era fiel Dios, hermanos? Si leemos, y estos primeros 7 versículos nos dicen una pista, Dios era fiel cuando escuchaba al pueblo y cuando le daba también su enseñanza, porque es lo que dice, primeros versículos, dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Entonces, Dios invita a su pueblo a que lo escuche y va a ser fiel a través de estas palabras. La fidelidad, hermanos, de Dios se expresaba a través de estas palabras. Les iba a dar una ley perfecta, una ley que los iba a ayudar a prosperar en aquellos lugares a los que iban. Y la infidelidad del pueblo, adivinen cómo se mostraba, hermanos. No escuchando las palabras. Justamente lo que dice el versículo número 8, que es después de los que leemos, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y dice un poco más adelante, no guardaron el pacto, ni quisieron andar en su ley, antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces, hermanos, era la infidelidad mostrada a través de una falta de escucha. Y esos son los principales puntos que nos va a decir. Estos primeros 7 versículos, hermanos, nos dan las bases, nos sientan las bases para el estudio. Primeramente, necesitamos una disposición, porque es lo que dice el versículo 1. Escucha, pueblo mío, inclina, es una forma poética de decir, pon toda tu atención, o sea, no lo trates de dejar en una lectura secundaria. Inclina tu oído, inclina tu corazón y escucha lo que estoy a punto de darte. El siguiente punto, hermanos, las palabras, que son indispensables, por supuesto, en este caso son las palabras de Dios, a través, por supuesto, de la inspiración. Entonces dice, abriré mi boca en parábola y hablaré cosas reservadas de antiguo. Siguiente punto, hermanos, el entendimiento. Ya escuchaste, tuviste toda tu atención, no las dejes nada más en algo que llegó a ti. Tienes que entender, y dice el versículo 3, las cuales palabras hemos oído y posteriormente procesado, entendido. Nuestros padres nos las contaron, pero lo has entendido, tienes lo que significa. Siguiente, hermanos, también crítico, y quizás no es el tema principal, pero lo quiero resaltar, es la transferencia. Dice, no las vamos a encubrir a nuestros hijos. Necesita haber una transferencia porque, hermanos, más en esos tiempos porque existía la tradición oral. Entonces, si un padre decidía no transmitir a su hijo estas palabras, ahí se cortaba el ciclo. Básicamente, estaba cortando pues toda la enseñanza de Dios. En este caso es importante, es cierto, tenemos las palabras de Dios escritas, pero hermanos, sigue siendo relevante y crítico que exista esta transferencia de información. Entonces nos recalca que no deben de encubrirse y deben de contarse a la generación venidera. Es importante la transferencia. Y la última, hermanos, que están en los últimos 2 versículos. Ya vimos la parte de entender el mensaje, saber hablar, saber escuchar, pero hermanos, nada de esto tendría un sentido si no hubiera un propósito. Versículo número 7 nos comenta el propósito. ¿Cuál era el propósito? Que ellos pudieran confiar en Dios, que le fueran fieles. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Y hermanos, en última instancia todo esto los iba a dirigir a guardar los mandamientos de Dios. Ese era el propósito, y tiene que tener, creo yo, la comunicación siempre un propósito, y es de hecho algo que vamos a estudiar, es eso, analizar nuestros propósitos. Vamos a pasar al versículo para memorizar, hermanos, que se encuentra en Proverbios 18:13. Aquellos hermanos que hayan memorizado, que hayan tenido esta oportunidad de estudiarlo, vamos a hacerlo de la manera tradicional. Primeramente, derecha, después izquierda, aquí abajo, hermanos, y después nos dirigimos arriba. Vamos a comenzar.
El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, él es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. Pasamos, hermanos. Pasamos, hermana. El que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. Responde palabras antes de oír. Proverbios 18:13. Amén. Amén. Listo, mis hermanos. Ya terminamos aquí en la derecha. Vamos a continuar. El que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. 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 El que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. Parece que son todos mis hermanos aquí abajo. Ya se está dirigiendo mi hermano Prócoro. Aquellos que han tenido también esta oportunidad de estudiar el versículo y memorizarlo en la semana, puedan ponerse de pie, hermanos, también para que los identifique fácilmente mi hermano Prócoro. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Perdón. Amén.
El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, esta es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:3. Amén. Amén. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Amén. Amén. Listo, hermanos. Parece que son todos. Ah, también mi hermana Margarita lo... Bueno, yo me acuerdo de un verso ¿Sí? que dice, cuando tengas un mal pensamiento, ponte el dedo en la boca. Ah, también lo vamos a ver, hermanos. Ciertamente. Vamos a ver. No, hermana, se aprecia mucho el comentario. Mi hermana, a los que no la alcanzaban a escuchar, mi hermana Margarita dice que se acuerda de un verso en el que dice que si tienes un mal pensamiento, es mejor ponerse el dedo en la boca. Y vamos a ver algunos de estos versículos y proverbios, hermanos. Todos son breves. Y primeramente, que Dios bendiga este esfuerzo, sobre todo que, hermanos, los proverbios son súper breves. La verdad es que es una cosa de una sola línea. Y, por ejemplo, la nueva versión internacional dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Entonces es una forma también de verlo, ¿no? Y que al final es lo mismo. Dice que al final tienes que procurar siempre esperar, tener esta paciencia para que puedas escuchar y que antes de dar una opinión puedas entender todo ese mensaje. Mi hermano Andrés tiene una opinión, vamos a darle el micrófono, está atrás mi hermano Prócoro. Dice la pesita así, el que responde antes de escuchar es falto de entendimiento y es un escarnecedor. Imagínense, hermano. Entonces, pareciera algo simple, ¿no? Y eso es aparte de las cosas que quisiera que en esta escuela nos lleváramos. Hasta este momento quizás tenemos la idea de que hablar es algo pues, que se puede hacer, pero incluso en civilizaciones antiguas, hermanos, era un privilegio que no tenían muchos. Por ejemplo, a los esclavos no se les permitía hablar en muchos contextos. A ciertos extranjeros tampoco. Y dependiendo de los contextos, pero el hablar siempre ha sido hecho un privilegio que se tenía que ganar uno generalmente con un cierto tipo de jerarquía, cosas así. Hoy en día quizás no vivimos en este contexto, pero creo que debe ser importante que tengamos siempre este cuidado porque las palabras, como lo veremos, tienen mucho poder y tienen poder en ambos sentidos. Pueden sanar, pueden edificar, pueden dar mucho, pero desgraciadamente también pueden quitar. Entonces, por eso es que es la propuesta, que empezamos a tomar mucha importancia tanto en lo que escuchamos, en lo que hablamos y en cómo lo hacemos. Vamos a pasar al material exegético. No sé si algún hermano, bueno, levantaron dos manos, las vi al mismo tiempo, pero por practicidad vamos a empezar con nuestra hermana Ade aquí abajo y nuestra hermana Gloria para el párrafo número 2, si gusta, hermano. Nuestra lectura bíblica deja claro que para poner por obra alguna acción, en este caso la ley de Dios, hay que saber escuchar correctamente, pues solo así podremos aprender cosas nuevas, difíciles o secretas. Hay que escuchar con toda atención, pues esto nos proporcionará saber y entendimiento. De ahí que nuestro versículo para memorizar enfatice la importancia de escuchar
muy bien antes de responder. Santiago 1:19. Amén. Muchísimas gracias, hermana Ade. Tenemos, de hecho desde antes, hermanos, del versículo para memorizar ya habíamos sentado las bases del estudio. Dice que lo importante antes de empezar a saber hablar, tenemos que saber escuchar, y por eso empieza así esta escuela sabática. Tenemos que aprender a escuchar, hermanos. Es imposible, resulta imposible que podamos reaccionar correctamente ante una instrucción si no la entendimos, si no la escuchamos correctamente. Y ahí empezamos, ¿no, hermanos? Incluso desde muy pequeños damos una instrucción o nos dan una instrucción y hacemos algo completamente diferente. Generalmente porque no escuchamos completamente la instrucción, porque escuchamos una parte de lo que consideramos quizás importante y a partir de eso sacamos una conclusión diferente. Entonces, lo que nos dice aquí el primer párrafo es: tienes que saber escuchar a través de lo que significa poner todo tu entendimiento, toda tu atención. Significa que puedas desconectarte un momento de lo que estás haciendo y evites realmente combinar los términos. Entonces, de hecho, esto nos lleva a la pregunta número 1, hermanos, y quisiera que fuéramos respondiéndolas conforme leemos los párrafos, para que sea más dinámica la escuela sabática, que podamos ir viendo y relacionando las preguntas. Dice la pregunta 1: para poner por obra alguna acción, ¿qué es necesario hacer? Y nos propone el Salmo 78 que acabamos de leer, hermanos. Entonces, antes de poder actuar, de reaccionar, lo indispensable es saber escuchar con toda atención, hermanos. Es indispensable, esa es la respuesta, hermanos, que tenemos que saber escuchar y escuchar con atención. Y esto es una invitación para todos, hermanos. Yo creo que muchas veces oímos, pero no escuchamos. Estamos quizás escuchando la parte o oyendo más bien los sonidos, pero no estamos realmente atentos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que terminamos una lectura, ya sea bíblica o de otro estilo, y no podemos parafrasear o no podemos saber lo que acabamos de leer, hermanos? Me lo pongo como un ejemplo, a mí me pasa seguido, y ahí es donde digo, no estuve adquiriendo el conocimiento de la mejor manera. Casi era un autómata, y eso es algo que pasa conforme ya tenemos la habilidad, por ejemplo, de la lectura o de oír solamente, pues podemos obviar los pasos necesarios para saber escuchar. Mi hermano Andrés tenía una opinión. Exactamente, hermano. Y sí, al final del día es eso, ¿no? Que hay muchos factores que se ven involucrados, pero lo importante, hermanos, en este proceso es que lo obviamos y que decimos, yo sé escuchar, pues yo siempre tengo 2 oídos, y en realidad eso no es suficiente. No es suficiente saber leer para entender. Uno puede saber leer a la perfección y no entender nada de lo que está leyendo. Entonces, lo que dice el primer párrafo es, enfatiza, dales importancia. Dale importancia a lo que estás escuchando y eso te va a ayudar a que puedas entender el mensaje que te está llegando. Entonces, les voy a dar un ejemplo, hermanos, y después pasamos con el comentario de mi hermana Teo. Vamos a Éxodo 32. Conocemos esta historia hasta de memoria, hermanos, y por eso me gustaría que la viéramos, porque nos pasa hasta con estas, incluso el mismo estudio de la Escritura, ¿no? Que a veces obviamos, decimos, esta historia ya me la sé de memoria y ya no la quiero leer. Y en realidad yo creo que cuando estamos con plena atención podemos encontrar siempre nuevas cosas. Dice Éxodo 32, hermanos, y dice el versículo número 1. Éxodo 32, versículo 1. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque hace unos, voy a decir momentos, ¿no? Probablemente fueron días, pero lo que digo es, acababan, hermanos, de presenciar muchas maravillas de Dios. Dicen ellos mismos, nos sacó de la tierra de Egipto. Hablan de Moisés, pero pues podríamos decir realmente que se refieren a Dios, que fue el que actuó a través de Moisés. Habían presenciado las maravillas, las plagas, habían, hermanos, escuchado la voz de Dios de una manera indirecta,
Y ellos mismos incluso se habían espantado tanto que no querían que Dios les hablara directamente porque sabían que era imponente. Hermanos, parecía que estaban escuchando, pero esta historia en particular nos da a entender que no con toda la atención, porque pareciera que están entendiendo que Dios ya no estaba, que a Moisés ya no sabían qué le había pasado. El poder de Dios no parecía suficiente como para permitir que Moisés, después de tanto tiempo, subsistiera sin la necesidad de un alimento o de un agua. Entonces, es un ejemplo, hermanos, de cómo a veces escuchamos, o más bien oímos, pero no tenemos la atención completa porque nuestras obras, o lo que estamos incluso expresando tiempo después, no manifiesta el entendimiento de las palabras. En este caso, en esta historia, el razonamiento estaba alejado de las palabras de Dios. En ninguna instancia parecía que habían escuchado completamente. Y eso es algo que nos puede suceder, hermanos. Vamos a pasar al párrafo número 2. Mi hermana Teo, si quiere, dé su comentario y vamos después con mi hermana Gloria, que tenía el párrafo número 2. Pasa vos, hermano, muchas gracias. Pasa vos. A mí me gustaría intervenir con un versículo que está en Marcos 7:21, cuando dice el Señor Jesucristo que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Porque muchas veces pensamos que los pensamientos salen de lo que le llamaríamos, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Lo cual es, científicamente hablando sí es verdad, ¿no? Pero lo que nos quiere decir aquí el maestro es que para poder comunicarnos con los demás necesitamos ordenar nuestros pensamientos. Incluso al inicio de la lección usted habló de la escritura. Quien no escribe bien es porque no piensa bien. O sea, para poder escribir bien tenemos primero que ordenar los pensamientos. Entonces, cuando nosotros enseñamos a los alumnos a escribir, por ejemplo, un ensayo, primero tenemos que enseñarlos a ordenar sus pensamientos. Sin embargo, hemos tenido la dificultad al comunicarnos de que queremos ser teóricos, hablar fríamente, hasta le llaman fríamente calculado, ¿no? Que cada una de nuestras palabras estén fríamente calculadas. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que si hacemos eso, somos como un címbalo que hace ruido y nada más. Porque realmente lo que nos pide nuestro Dios es que hablemos con el corazón. Esto es hablar con las emociones. Y para poder hablar con las emociones necesitamos gestionar nuestras emociones, conocerlas. Conocer cómo nos sentimos cuando experimentamos alegría, cómo nos sentimos cuando experimentamos sorpresa, temor, miedo, cuando experimentamos incluso el desagrado o el asco. Y ahorita hay una película muy popular para niños que justamente habla de eso. ¿Por qué? Porque la psicología actual y también la ciencia se ha dado cuenta de que para que mejore la comunicación entre nosotros como seres humanos, debemos conocer nuestras emociones. Hasta ahora, la ciencia nos ha enseñado a hablar teóricamente, a hablar con propiedad, a hablar educadamente, pero no ha dado resultado. Las guerras no han cesado, incluso han aumentado. La violencia ha aumentado mucho. Entonces, lo que ahora dice la ciencia y lo que dice la psicología es, si ahora hablamos con las emociones, sabemos conocer nuestras emociones y sabemos expresarlas, van a mejorar nuestras relaciones humanas. Gracias. Muchas gracias, hermana Teo. Vamos a verlo también, tratar de hacerlo con detalle, la parte también de cómo es conveniente. También ahorita le damos el comentario, hermanos. Vamos a pasar a leer el párrafo número 2 con nuestra hermana Gloria arriba y ahorita también le damos este comentario a mi hermano Mauro para que también avancemos con este material de estudio que tenemos, hermanos. Dice, una de las tareas más complejas en la sociedad actual es el desarrollo de relaciones humanas sanas, pues para que éstas se realicen de manera adecuada debe existir una correcta comunicación y para que la comunicación sea efectiva es necesario saber hablar, pero sobre todo saber escuchar. Eliú, amigo de Job, comentaba, oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta para comer. Por lo que dice este versículo, es claro que sin una correcta
atención, será imposible escuchar adecuadamente. Por ello, es necesario poner todo nuestro entendimiento para recibir un mensaje, una instrucción, una corrección, una solicitud de auxilio, etc. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Gloria. Entonces, hermanos, aquí nos recalca, ¿no?, lo que acabamos de decir, que al final del día el saber escuchar nos va a ayudar a tener esta correcta comunicación, y al final esto va a nutrir nuestras relaciones, hermanos. Esta comunicación efectiva requiere que sepamos hablar, pero incluso un poquito antes, un paso hacia atrás, necesitas aprender a escuchar, porque incluso aunque sepas hablar muy bien, si no escuchaste el mensaje que te acaban de dar, pocas veces vas a poder seleccionar justamente las palabras, porque no estás en el contexto adecuado, porque no escuchaste a tu interlocutor y pues quizás das un consejo completamente fuera de lugar. Te acaba de decir que perdió un familiar y tú le das un consejo de prudencia, por ejemplo, pues no estás en el contexto. Quizás es muy sabio el consejo, incluso es algo de la Escritura y no podemos negar que sea sabio, pero si esta persona no está en el contexto y no puede recibir ese consejo, no va a edificar ni tendrá una relación pues realmente edificante. Entonces, por eso nos invita a que aprendamos primeramente a escuchar, y dice al final del día, hermanos, que tengamos esa oportunidad. A veces requiere quizás humildad para que sepamos que lo que nos acaban de decir hay algo más, incluso si es, por ejemplo, una predicación, un mensaje, y digamos, ese ya me lo sé, hermanos, démonos esa oportunidad de escucharlo y encontremos un mensaje adicional. Yo creo que si lo hacemos con toda la atención, vamos a encontrar un poco más de profundidad, incluso aunque sea el versículo, hermanos, más trillado que podamos decir y que nos lo sabemos hasta de memoria. Entonces, creo que vale mucho la pena. Hermano Mauro, adelante si quiere dar su comentario, y está cerca de mi hermano Prócoro ya. Gracias, hermano Prócoro. Gracias, hermano. Pues recuerdo también que el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Creo que esa parte tenemos que estudiarla mucho para ver qué quiere decir eso. Y también dice el Evangelio que la lengua es el timón del hombre. Entonces, eso también hay que estudiarlo. Dice que es una sección muy corta de nuestro cuerpo, la lengua, pero es la que nos conduce. Entonces, creo que esta lección sí, pues tenemos que ir al fondo de lo que nos quieren decir en este momento, querido hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Mauro. También ahorita vamos a ver ese mismo versículo que usted acaba de comentar. Me gustaría solamente que viéramos Job 42, hermanos. Son los versículos que también quizás los conocemos, pero que es precisamente para concluir con este párrafo 2, pues la esencia, ¿no?, de cómo a veces hasta las palabras que pensaríamos que no están incluso relacionadas, si las vemos con atención, nos pueden iluminar. Y lo digo porque no vamos a ver el contexto, pero después de todo el libro de Job, hermanos, concluye en el versículo 42 y unos capítulos antes, capítulo. Y hermanos, pareciera que el tema principal de Job y de este libro está orientado al sufrimiento humano, a las causas o las razones por las que Job está sufriendo. Incluso el tema de la justicia de Dios puede entrar en juego. Y es sorprendente cómo Dios le responde a Job, porque si ustedes lo leen desde el capítulo 40, no lo vamos a hacer, pero no responde a ninguna de estas preguntas Dios, al menos no directamente. ¿Qué hace Dios con Job? Le da un recorrido, hermanos, por la creación. Y uno dice, ¿cómo es que la pregunta central de Job, que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con todo esto que está pasando el personaje, Dios lo responde en 2 capítulos hablando de la creación? Pareciera, hermanos, que no cuadra. Y es por eso que en el 42 Job es una persona capaz, hermanos, de escuchar, que en todas las palabras de Dios encontró la sabiduría. Y dice así a partir del versículo 1, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos,
así lo dice Job, a este nivel que hasta podía ver a Dios, no de una manera literal, pero dice, después de todo lo que me acabas de dar, entiendo que hablo de cosas muy difíciles de entender, me diste un recorrido por la creación y lo entendí. Entendí que soy muy pequeño, entendí que hay muchas cosas que escapan de mi mente y por eso me atrevo a veces a hablar porque no conozco muchas cosas. Y al final Job se humilla y eso requiere justamente, hermanos, a veces el escuchar correctamente y reconocer que tenemos, hermanos, un conocimiento limitado y que es mejor escuchar, que encontramos hasta en las respuestas como esta, que parecieran no relacionadas a preguntas, hermanos, complicadas de la vida. A veces es esa situación y es ese ejercicio que tenemos que poner por obra. Vamos a ver el párrafo número 3 para concluir con la sección de saber escuchar y entrar de lleno a saber hablar. ¿Algún hermano que guste ayudarnos? Mi hermana Verónica levantó la mano, también mi hermana Carmen, le vamos a dar el párrafo número 4. Para degustar un alimento de manera adecuada, requerimos de los sentidos del gusto, del tacto, de la vista y del olfato, e incluso del oído. Probar las palabras es un acto similar, pues requiere de todos nuestros sentidos para comprender el mensaje y, por supuesto, a su emisor. Muchas gracias, hermana Vero. Entonces, aquí nos da la conclusión, hermanos. Dice, ya vimos que es necesario la atención, vimos, hermanos, que es necesario que tengamos importancia en este mensaje y aquí nos recalca, aparte de eso, necesitas poner todos tus sentidos. Aunque pareciera algo no lógico, hermanos, sabemos que incluso en la comunicación exclusivamente verbal que alguien nos está hablando, intervienen muchos más factores, como la parte de la comunicación que llamamos no verbal o corporal, en que podemos interpretar los sentimientos de nuestro interlocutor, podemos interpretar el contexto, podemos interpretar si está enojado, si está triste, si está alterado, y todo eso nos va a dar una oportunidad de entenderlo más. Podemos decir, me está hablando de una manera muy alterada y no lo voy a escuchar. Al contrario, es una oportunidad para entender por qué el mensaje que me está dando lo puso de esta manera. Y eso nos va a dar un contexto mucho más amplio, hermanos, poner todos los sentidos para que tengamos pues una escucha muchísimo más eficiente. Incluso dice nuestro tacto, ¿cómo puede interferir, hermanos? Porque cuando estamos escuchando a alguien es bueno darle esta retroalimentación, no verbal, pero incluso el simple hecho de que pueda haber con nuestra cabeza, que estamos asintiendo, que estamos realmente poniendo atención, va a motivar a esa persona que nos pueda continuar, que pueda desenvolver un poco más este mensaje. Entonces es importantísimo que dentro de la escucha metamos todos nuestros sentidos para ayudar a que exista la comunicación de lo más fiel posible. Y es lo que nos trata de decir este párrafo número 3, hermanos. Quisiera decir algunos adicionales, por ejemplo, la empatía, que pongamos todo nuestro esfuerzo en entender. Sabemos que estamos en una circunstancia completamente diferente, pero hagamos ese esfuerzo, hermanos, por entender la situación, el contexto que está pasando el hermano, la hermana, la persona que nos está hablando. Y también, hermanos, la paciencia. ¿Cuántas veces no nos pasa que nos está hablando a la mitad y yo te voy a decir, te voy a dar un consejo desde ahorita, no nos ha dicho todo, quizás estamos adelantándonos, tengamos la paciencia, dejemos que esa persona termine de hablar. Quizás el consejo que estamos a punto de dar hasta es completamente contrario, porque llevamos la mitad del contexto. Entonces, son 2 adicionales, hermanos, hay muchos más, pero creo que el párrafo 3 nos trata de decir que los encontremos, que vayamos también encontrando cómo con todos los sentidos vamos a tener una escucha mucho más precisa. Y esto responde entre el 2 y el 3, la pregunta número 2, perdón, hermanos. Dice así, ¿qué es indispensable para lograr buenas relaciones? Hermanos, aquí entre la 2 y 3 nos dice que requiere una buena comunicación, y esa buena comunicación requiere una escucha correcta, una escucha plena. Buena comunicación que empieza por saber escuchar. Esto es, hasta este momento, hermanos, tenemos la parte de saber escuchar. Me ayudarían mis hermanos en cabina a poner la siguiente diapositiva para que veamos esta síntesis, nada más que nos llevemos una parte de lo que acabamos de estudiar. Dice así, hermanos, saber escuchar requiere la atención pues plena, requiere que pongamos nuestros sentidos, requiere que pongamos, hermanos, empatía y paciencia. Hermanos, al final del día es algo que también nos pasa. Puse una frase de este emperador Marco Aurelio, que dice que, hermanos, es necesario uno enterarse de muchos pormenores antes de decidirse absolutamente por algo. Y es algo que nos pasa,
que escuchamos un par de versiones, escuchamos un par de palabras y ya tenemos un juicio o ya tenemos una opinión, pero la opinión tiene que generarse o formularse, hermanos, al final, siempre al final, cuando ya hemos escuchado completamente todo lo que teníamos que escuchar. Vamos, hermanos, a pasar el párrafo número 4. Mi hermana Carmen había tenido la disposición anteriormente, entonces vamos a darle esta lectura. Por su parte, hablar no es solo articular palabras. Cuando un mensaje es importante, la elocuencia es fundamental. En este sentido, en el libro de Job se encuentra este consejo: y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuvieran cerca de él algún elocuente, anunciador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender del sepulcro, que halló redención, enternecerase su carne, para que de niño, más de carne, más que de niño, volverá a los días de su mocedad. Job 33, 22, 24. Este versículo muestra que saber hablar es tan maravilloso que puede librar de la muerte a quien está en peligro. Gracias, hermana Carmen. Empezamos entonces, hermanos, con el saber hablar. Ya hablamos una parte de saber escuchar y la mayoría de los comentarios hasta ahorita han sido sobre el saber hablar. Nos dice que la primera parte, hermanos, es lo que llaman elocuencia. Vamos a ver un poco más adelante qué significa, pero es el poder seleccionar de la mejor manera las palabras. A veces no estamos acostumbrados a quizás dar un mensaje y prepararlo. Generalmente nos acercamos y sale del ronco pecho, como dicen, ¿no? Pero lo que nos invita es a que podamos seleccionar las palabras, ¿no? Depende mucho de la persona con la que vamos a hablar, si es mayor. Hay quien habla de modelos de comunicación y dice hay comunicación vertical cuando le hablas a un superior, comunicación horizontal cuando le hablas a un igual en el sentido social de la palabra. Y todo esto, hermanos, más allá incluso de este estudio, pues sí influye. No es lo mismo hablarle a un padre que hablarle a un hijo, no es lo mismo hablarle a un amigo que hablarle pues a un familiar un poco más lejano. No es lo mismo hablarle a una persona que acabo de conocer que hablarle a alguien que llevo la vida conociéndolo. Las palabras van a ser diferentes, incluso la profundidad de las palabras va a cambiar. Pero entonces nos invita a que siempre podamos seleccionarlas, que es importante que podamos darnos unos minutos incluso para seleccionar el mensaje. Y yo quisiera regresar un poco antes, hermanos, antes incluso de seleccionar las palabras. Creo que es importante seleccionar nuestras intenciones. Lo regreso porque como tal no lo menciona el cuaderno, pero quizás es algo que hemos obviado, pero es importante que seleccionemos nuestras intenciones, que veamos y nos hagamos esas preguntas a nosotros mismos. ¿Qué estoy buscando al darle este comentario, este mensaje? ¿Busco una edificación? ¿Busco informar? ¿Busco disensión? ¿O busco un daño? Esas son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. Parecen sencillas y obvias, pero creo que vale la pena hacerlos. Alguna vez, creo que en una predicación se hablaba de estos 3 filtros de Sócrates, no sé si ustedes se acuerdan, hermanos. Era un filósofo, pues, griego, que hablaba de 3 filtros al momento de contar una situación. Él dice, no lo vamos a ver, pero pues decía que cuando se cuenta algo, buscáramos que pasara, o cuando queremos contar algo, buscáramos que pasara estos 3 filtros. El primer filtro es el filtro de la verdad. ¿Estamos completamente seguros de que lo que vamos a decir es verdad? Primer filtro. Segundo filtro, el filtro de la bondad. Lo que vamos a decir es bueno para la persona pues que está por recibirlo. Ahí está en esta diapositiva. Muchas gracias, hermanos, en cabina. ¿Estamos completamente seguros de que lo que vamos a decir es bueno para la persona? Y el tercer filtro es el de la utilidad. Aquello que le voy a decir quizás no estoy completamente seguro si es verdad, tampoco creo que es del todo bueno, pero al menos le va a tener una utilidad para la persona que se lo voy a dar. Hermanos, creo que es bueno pasar estas intenciones para saber exactamente qué buscamos cuando hablamos, porque es un gran privilegio, es una gran oportunidad. Y bueno, ahí está la frase del filósofo, ¿no? Cuando se lo dice, pues dice que si deseas decirme no es ni verdad, no es bueno y tampoco es del todo útil,
¿para qué querría saberlo? Ahí se modificaron un poquito las fuentes, pero pues ese es el mensaje, hermanos, que indaguemos un poquito en nuestras intenciones incluso antes de buscar las palabras. Y después, hermanos, ya que tenemos esta certeza de que las intenciones pues son las mejores, que tenemos la intención pues de edificar, viene la parte de la elocuencia. La elocuencia está definida, hermanos, como una facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir, es decir, que es una persona elocuente, alguien que permite convencer, que permite que su mensaje llegue completamente a esa persona y generalmente genera un cambio en esa persona que hace algo en su vida diferente. Entonces, ya que sabemos eso, hermanos, y decidimos hablar, ¿cuál puede ser la mejor manera? Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, hermanos, que es sorprendente y siempre que lo leemos nos sorprende cómo ha cambiado quizás en nuestros días. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, hay el discurso de uno de los apóstoles que probablemente tiempo antes no hubiera tenido quizás estas palabras. Hechos capítulo 2, hermanos. Versículo 14. Hechos 2:14. ¿De quién estamos hablando, hermanos? De Pedro. Sabemos que esa es una historia en la que se dice que convence, hermanos, ¿a cuántas personas? Dice que son, me parece que es al final, ahorita lo vemos, pero quisiera que iniciemos primero con cómo lo decide hacer, hermanos. Estamos en el contexto de una gran confusión, la gente hablando en lenguas, y la primera, vamos a llamarle teoría de los que están presentes, es que están borrachos. ¿Qué hace Pedro, hermanos? Dice el versículo 14, toma este momento. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Vamos a parar aquí, hermanos. Lo que digo es, primero, selecciona un momento ideal, Pedro, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el siguiente párrafo, pero lo primero es seleccionar el momento. Y aclara, primero, no es lo que están pensando, no están borrachos, es una hora temprana, sino que por el contrario. Les voy a explicar, hermanos, y las palabras que da, de hecho, son una cita básicamente textual del profeta Joel, y no las leemos justo por eso, porque es eso lo que está haciendo Pedro. Toma las palabras para la circunstancia correcta. Está inspirado, por supuesto, el apóstol Pedro, pero es algo, hermanos, que la inspiración y la morada del Espíritu viene también con el conocimiento. No era algo ajeno a Pedro, era algo que había estado escuchando con su estadía, con todo el tiempo que pasó con Cristo, y estaba, hermanos, preparado en ese momento para hablar de lo que había dicho Cristo y que lo iba a transmitir, de cómo estaba profetizado a través de Joel, y a través de ello, primeramente hablando, hermanos, hablamos de un contexto en que los judíos, muchos de ellos no estaban convencidos, no creían en Jesús, y dice, a través de esto que es el Antiguo Testamento, que son las escrituras que ellos sí tienen y que ellos van a creer, voy a aprovechar esta oportunidad de seleccionar las palabras y predicar a Cristo. Entonces, después de eso, ¿qué dice? Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Vamos al versículo 29. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y dice el versículo 31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, hermanos, esa es la elocuencia justamente la que nos está proponiendo el párrafo. Seleccionar las palabras. Vuelve a citar, hermanos, el Salmo y dice cómo, dice David, sí sufrió corrupción, pero escribió esto. Pero él siendo profeta pudo ver lo que ustedes están presenciando en este momento. Y entonces dice al final, que es lo que tratamos, hermanos, en nuestro hablar, que seamos elocuentes, que convenzamos. Dice así el versículo 36,
más bien 37. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. O sea, Pedro había logrado su objetivo 100%, las palabras fueron bien seleccionadas y el momento, y ellos fueron conmovidos, compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? De nuevo, aprovechar la oportunidad, y Pedro, preparado, seleccionando las palabras, les dice, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, al final, solamente para concluir, para que tengamos ahí también el dato, y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, hermanos. Entonces, aquí hay un ejemplo práctico en la Escritura, hermanos, de un hombre que era pescador, de alguien que quizás no tenía todos los recursos y no los necesitó, hermanos. ¿Por qué? Tenía la sabiduría de Dios, que había obtenido a través precisamente del tiempo que había pasado con Cristo y también posteriormente de continuar en ese mismo camino. Es algo constante y que no podemos dejar de lado. Y Pedro logra este objetivo. Vamos a ver en el párrafo, estábamos en el 4, ¿verdad, hermanos? Antes de pasar al párrafo 5, vamos a responder la pregunta 3, que también ya puede ser respondida. ¿Qué es necesario para mandar un mensaje importante? Acabamos de ver la historia, ¿no? El mensaje de Pedro era importante. Y el mensaje, hermanos, que nos propone el párrafo 4, pues dice, si es algo importante, pues dice, hermanos, que requerimos esta elocuencia, seleccionar de la mejor manera, de manera cuidadosa, las palabras. Es importantísimo, hermanos. Si vamos a mandar este mensaje, que sea con palabras seleccionadas. Y vamos a pasar ahora hacia el párrafo número 5. Hermana, adelante, hermana Aurora. Y ahorita también usted, hermana Eva. Gracias. Para lograr una amalgama perfecta entre el que habla y el que escucha, Salomón proporciona un consejo maravilloso. Cuando alguien exige una respuesta de nosotros, lo mejor es proporcionar una respuesta suave, sin ira, con toda la calma posible, pues esto evitará que quien nos cuestione se moleste por nuestra respuesta. Proverbios 15:1. Siguiendo la idea de que el oído prueba las palabras, Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Como podemos observar, la palabra puede sanar y puede enfermar. Por tal razón, pensar en lo que se tiene que decir y cómo se debe decir es crucial y en muchas ocasiones es mejor callar. Proverbios 23:23 y 10:19. Amén. Muchas gracias, hermano Aurora. Entonces, hermanos, viene también la parte de cómo la comunicación es un acto que se da en dos personas. Dice que habla de una amalgama. ¿Por qué? Porque dice, necesitan los dos estar interactuando, recibir retroalimentación de las emociones, de los sentimientos y de pues, todas las circunstancias a su alrededor. Y eso es lo que puede dar sabiduría. Y decía mi hermano Mauro hace unos momentos, ¿no? Es Santiago capítulo 3, versículo 5, que las palabras son tan poderosas, hermanos, que dice así este versículo. Lo voy a leer rápidamente. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Entonces dice, la lengua es este instrumento que tiene el poder de hacerlo todo. O sea, puede edificar, puede sanar, puede consolar, puede hacer muchas cosas para el bien, puede convencer a un conjunto muy grande de personas para un bien común que edifique, y lo contrario también, a un conjunto grande de personas para destruir. Y eso ha pasado por mucho tiempo, hermanos. Entonces, es importante recalcar que estas palabras las tenemos que seleccionar así, porque van a tener poder, van a tener muchísimo poder. Y la otra, hermanos, también es ver las formas, cuidar nuestras formas. Dice precisamente el proverbio que nos propone y que lo conocemos. Creo que no lo cita, si quieren lo vemos, hermanos, que es Proverbios 15. Vamos a Proverbios 15. Y sé que pues lo conocemos quizás de memoria, pero es bueno que lo recordemos y que veamos la importancia de cuidar las formas al momento de expresar un mensaje. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí es algo quizás incluso también obvio, hermanos, pero es evidente que es más fácil que si alguien se nos acerca enojado, podamos responder de la misma manera y decir,
quizás de manera orgullosa, quizás no, hermanos, pero decir, pues le voy a responder más fuerte para que se calme, podríamos decir, hermanos, ¿no? No, hermanos, no puede ser de esa manera, tiene que ser lo contrario. Y es difícil, insisto, porque ya hablando de vivirlo en carne, es muy diferente que estudiarlo en la Escritura. Y es muy diferente incluso quién nos lo está diciendo. Puede ser mi hermano carnal, a quien quizás, ¿no? Por la confianza y demás pueda yo darme esa libertad. O puede ser alguien que no lo conozco y por más razón digo, no voy a hablar suave porque no lo conozco y ya se atrevió quizás a hablarme de esta manera. Hermanos, es un ejercicio también de humildad el que podamos hacerlo, ¿no? Que digamos, quizás no estoy del todo de acuerdo con lo que me está diciendo, no estoy de acuerdo con que tenga esta ira, pero lo que dice pues Salomón es muy cierto, indiscutiblemente, realmente independientemente de lo que se trate, si tú respondes de la misma manera, es muy, muy probable que ya no llegues a ningún lado, vas a provocar una pelea. Y una pelea, hermanos, una vez iniciada ya nadie va a ganar porque ya se originó la pelea. Entonces lo mejor es evitarla y ahí es donde uno puede ganar realmente, porque la evitaste, respondes de manera blanda. Y este párrafo número 5 habla de eso, que cuidemos nuestras formas. Es un ejemplo, una instancia particular, pero realmente hay otros casos, ¿no? El caso de alguien que esté triste, el caso de alguien que esté muy, pues quizás con las emociones altas, como también hace unos momentos decía, ¿no? Cuando uno habla a través de las emociones, quizás no va a seleccionar de la mejor manera sus palabras, pues entonces nos corresponde tener esa oportunidad, seleccionar las palabras y no darle una importancia adicional a que puedan estar las emociones altas. Seleccionar nuestras formas, hermanos, va a ser algo que nos va a ayudar muchísimo. Una frase estoica de Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una boca, y esa es la razón por la que debemos, hermanos, escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, siempre démosles importancia a escuchar y eso nos va a ayudar a tener una respuesta muchísimo más tranquila y seleccionar, incluso en el momento, aprovechar esos instantes en el que la persona está hablando para asimilar y tratar de estructurar las ideas y seleccionar la mejor forma de responder. Si eso es conveniente, lo digo porque justamente dice el párrafo 5 al final, a veces una opción, hermanos, puede ser callar, llevarnos lo que quizás nos acaban de decir y no necesariamente responder. Eso es algo que dependerá de nuestro criterio, pero a veces una buena opción puede ser el callar y simplemente recibir esto que nos acaban de decir. Si es necesario responder, hermanos, hagámoslo de la mejor manera. Ahorita vamos a ver unas instancias, unos ejemplos, pero vamos al párrafo número 6 para continuar, hermanos, y ya nos acercamos a la conclusión. ¿Algún hermano o hermana que nos gusta apoyar? Tenemos mi hermana, levantaron 3, nuestra hermana Leti, nuestra hermana Joaquí, nuestra hermana Esther. Vamos a empezar, si quieren, con nuestra hermana Leti, que también alcancé a ver que levantó primero su mano, y ahorita vamos a los otros párrafos. Que nada más nos quedaría el 6, hermanos. Hablar de manera asertiva en el momento idóneo es un preciado regalo. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbio 25:11. En suma, escuchar y responder demostrará sabiduría o insensatez. Proverbios 12:15 y 19:20. Por esta razón, es importante considerar que, como hijos de Dios, la sabiduría deberá estar siempre en nosotros con el objetivo de ser hombre y mujeres entendidos y prudentes. Proverbios 17:27. Muchas gracias, hermana Leti. Entonces, aquí nos dice una parte importante que es el equilibrio, hermanos. Dice, vamos a la pregunta quizás final, hermanos, o ya un poco concluyendo. ¿Qué es mejor, hermanos, hablar o escuchar? Podríamos decir que escuchar, ¿no? Pero la verdad es que cuando vemos el contexto, no es que una sea mejor u otra peor. Yo creo que más bien son los momentos. Y eso es a lo que tenemos que acercarnos al final, hermanos. Ya sabemos que es bueno hablar, sabemos que es bueno escuchar, pero tenemos entonces que encontrar el equilibrio y es lo que nos está empezando a proponer el párrafo número 6, que es hablar de manera asertiva. Y dice, en el momento idóneo. Y hasta lo compara, hermanos, Proverbios como pues una joya, ¿no? Manzana de oro con figuras de plata. Entonces, esta es como ya la parte casi final, hermanos, de la escuela. Que entendamos que no es que sea mejor hablar o escuchar, sino que cada uno tiene su debido lugar y necesitamos entender, y creo que ahí está la verdadera sabiduría, cuándo es el momento de cada uno. Vamos, hermanos, al primer libro de Samuel, una última historia antes de que vayamos concluyendo. Primer libro de Samuel, capítulo 25.
versículo 24. Platico el contexto, hermanos, por si quizás no recordamos la historia. David conoce a un hombre llamado Nabal. Nabal, pues una persona, dice que era ruda, tenía como que esto, vamos a llamarlo en nuestros tiempos, maleducado. David le pide, ¿no?, que al final del día él estaba trasquilando sus ovejas, él había brindado cierta protección a estos ganaderos que tenían, y David manda a sus mensajeros, no con un mensaje pues rudo, sino que les comenta de la mejor manera, y eso es una parte de la historia, ¿no? Les dice: tenemos buenas relaciones, pregúntale a tus ganaderos cómo hemos estado colaborando, y en este momento te pido que puedas pues corresponderme de alguna manera, ¿no?, que podamos compartir esto que pues estás tú trasquilando en una época de abundancia. Nabal dice determinantemente que no, que quién es él, no lo conozco, y pues David no lo toma bien, hermanos, a tal punto que David regresa con un ejército ya no para platicar. Su intención era destruir a Nabal. Insisto, era algo que se escaló muchísimo. Y vamos a ver lo que dice el versículo 24 y cómo por la prudencia y la forma de hablar de esta mujer, que después se hace esposa también de David, pues se salva la vida básicamente de Nabal. Dice el versículo 24, un poco antes, hermanos. Dice el versículo 21, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios y así añada a los enemigos de David, que de aquí a mañana no tengo de dejar de todo lo que fuere suyo, ni aun meante a la pared. Entonces aquí dice David sus intenciones. Versículo 23, y como Abigail vio a David, apeóse prestamente el asno, y postrándose delante de David sobre su rostro, inclinóse a tierra. Empieza, hermanos, no hablando, empieza con un símbolo de humildad. Se acerca a David para tener esa oportunidad de hablar. Está escuchando, ya sabe cuáles son sus intenciones. Y echóse a sus pies, versículo 24, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas ruego te hable tu sierva en tus oídos y oye las palabras de tu sierva. No ponga ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a su nombre, porque eso significaba, así es. Él se llama Nabal y la locura está con él. Mas yo tu sierva no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esta bendición que tu sierva ha traído a mi Señor, dese a los criados que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa firme a mi Señor, por cuanto mi Señor hace las guerras de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Hermanos, vamos a parar aquí, pero quiero que observemos esta elocuencia, esta manera en la que habla Abigail. Se acerca a él, ella primero que nada se echa la culpa y dice: pues no vi a tus siervos, fue mi culpa, échame todo a mí, pero no peques, dice, no derrames sangre, Dios te lo está impidiendo porque me pone en este camino para darte, ya le prepara todo un presente, lo que básicamente David estaba buscando en un inicio, y se los da. Y les dice al final, pues excusa un poco a este hombre, a Nabal, y permite que esto no vaya más allá. Y al final, ¿qué es lo que responde David? Y dice el versículo 32, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado priesa en venirme al encuentro de aquí a mañana, no le quedará a Nabal meante a la pared. Hermanos, esa es la conclusión, y David mismo reconoce la grande bondad de Dios y cómo es una bendición tener a una persona elocuente, y cuánto más será nosotros mismos poder ser elocuentes para evitar, hermanos, un conflicto, para evitar pues cosas que puedan ser destructivas y por el contrario edificar y nutrir las relaciones. Eso es una historia, hermanos, solamente con respecto a este equilibrio que debemos de tener entre escuchar, porque existió esto: David escuchó, Abigail escuchó, y ambos hablaron, ambos tuvieron la oportunidad de tener y seleccionar con sabiduría sus palabras. Vamos a ir concluyendo, hermanos, vamos al párrafo número 7, estaba mi hermana Esther y mi hermana Joki. Mi hermana Esther, vamos con mi hermana Esther entonces para que nos ayude con el último párrafo. Amados hermanos, una fuerte disposición a escuchar puede ayudarnos a resolver muchos de los problemas que se presentan en el matrimonio.
la familia e incluso en la iglesia entre los hermanos de una misma congregación. Muchos de los problemas que el ser humano se acarrea están relacionados con una mala comunicación. Seamos sabios y prudentes, escuchemos bien antes de hablar e incluso si consideramos que nuestra respuesta no es adecuada y nuestros pensamientos tienen una respuesta negativa y dañina. Consideremos como mejor alternativa guardar silencio. En Proverbios 30:32. Gracias, hermana. ¿Quiere leerlo? De hecho, ese proverbio es el que estaba diciendo mi hermana Margarita al inicio, para que también vea que sí lo leímos, hermana. Es el proverbio 30:32. Proverbios 30:32, mi hermana Esther. Sí, hermana, no se preocupe. Dice así: si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Sí, hermana, muchas gracias. Es el Proverbio 30:32 y dice que si pensaste algo mal en tu cabeza, es mejor que pongas el dedo sobre tu boca. Y esa es también una invitación final aquí en el párrafo 7. Hermanos en cabina, me apoyan con las últimas 2 diapositivas ya para concluir. Vamos a sintetizar lo que hablamos de saber hablar, hermanos. Primeramente, es importantísimo seleccionar las palabras, también seleccionar las formas. Cómo respondemos importa muchísimo y tiene un impacto. El tiempo, hermanos, es también bueno porque tenemos que permitir pues, que nuestro mensaje sea breve, que nuestro mensaje pues, no vaya por situaciones que no son, no porque sea malo, sino porque a veces puede desviar del mensaje principal. Y la claridad también es importante, que podamos evitar quizás una historia o algo que realmente no está relacionado. Y vamos a la última, que es el equilibrio. Hermanos, hablar versus escuchar, no es que uno tenga más importancia que la otra, sino que la sabiduría se encuentra, como dice Eclesiastés 3, ¿no? Hay momento para todo y ahí está, ¿no? El hecho de que sepamos en qué momento debemos de hablar y en qué momento debemos de escuchar. Vamos a responder estas últimas 2 preguntas con lo que acabamos de ver. Pregunta número 4. Si el interlocutor nos habla enfadado, ¿cómo debemos responder? Pues justamente lo que llamamos de las formas, ¿no? Está enfadado David, viene con Abigail, ¿y cómo le responde, hermanos? Blando. Si de alguna manera le muestra esta reverencia. Tenemos que hacer lo contrario, hermanos, para evitar un conflicto. Pregunta número 5. Si realmente somos hijos de Dios, ¿cómo debemos responder cuando nos corrigen? ¿Como sabios o como necios? Hermana Elizabeth tiene una participación, adelante. Bueno, hermano, es que esta pregunta tiene que ver con este texto que pues no está dentro de la escuela. Es Proverbios 17:28. Dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén. Muchas gracias, hermana. Y ahí está un versículo impresionante, ¿no? Y con también justamente con el anterior, ¿no? La pregunta 4, son las 2 como lecturas que nos ayudan a responderlo. Pareciera obvio, pero vamos a decir, no solamente como sabios, sino digamos en nuestra mente y lo dejamos de tarea, hermanos. ¿Qué significa responder como sabio? ¿Cómo estoy respondiendo como sabio? Entonces vamos a analizarlo, hermanos, para que nos llevemos esa parte a nuestro hogar, que lo pongamos por obra toda esta semana, para que continuemos creciendo. Al final, hermanos, como conclusión, todo esto lo veíamos, es importante saber hablar y escuchar, pero lo último, el objetivo final, es que se cumpla un propósito. Nuestro propósito debe de ser pues algo correcto, que sea de edificación y que haya una comunicación, hermanos, eficiente, efectiva, que llegue correctamente a quien debe de llegar. Y hermanos, esto es lo que va a nutrir las relaciones en nuestra vida y va a nutrir incluso primeramente la relación que tenemos con nuestro Dios. Antes de concluir, hermanos, solamente me gustaría aclarar un comentario. Mi hermano, creo que fue en transmisión, mi hermano Seas Ramírez, y solamente para que no haya un malentendido, y pues le mando un saludo a mi hermano Seas, que también tuvimos la oportunidad en su momento de estar en el curso juntos. Dice el hermano que si se puede hablar de la existencia de la prehistoria cuando sabemos que nuestros padres Adán y Eva existieron hace solo 6,000 años. Cuando mencionaba este comentario al inicio de
de la escuela, hermanos, sobre que didácticamente se dice que la historia comienza con el inicio de la escritura. Eso es un tema, es un concepto, vamos a llamarlo, pues casi de libro, ¿no? Entonces se dice que la historia propiamente del hombre comienza con la escritura y lo anterior es prehistoria. Puede dar una confusión porque a veces pensamos la prehistoria como algo diferente. Solamente es una división didáctica que hacen para decir que una vez que el hombre empieza a escribir, empieza a haber un registro de las cosas que están pasando. En el caso de Adán y Eva, graciosamente no se escribió, no al menos en ese momento. La tradición, sabemos, era una tradición oral. Entonces, todo eso que se escribe, hermanos, se escribe mucho tiempo después. Entonces, podría decir que la Biblia, propiamente, cuando empieza a escribirse, en la ciencia podría decir, la historia de la Biblia comienza con Moisés que escribe. No estamos diciendo que no haya pasado nada antes, solamente que de manera didáctica y como lo define la ciencia, pues la historia comienza con la escritura propiamente de la Biblia, hermanos. Pero es una situación simplemente didáctica que se ha hecho con el afán de estudiar. Solamente aclarar esa parte, hermanos, para que no haya ningún malentendido. Mi deseo es que el Señor los bendiga y paz a vosotros.